El control n'est pas encore coercitivo todavía no intégré comme está tel dans integrado notre como tal en législation en nuestra Argentine. legislación argentina. Pourtant, Sin il embargo, représente une clé representa una essentielle clave pour esencial para comprendre les formes entender d'emprise, los d'isolement et de casos de domination dominación souvent psicológica, invisibles a qui menudo précèdent invisibles, ou que accompagnent preceden les o violences acompañan las physiques. violencias físicas. Nous espérons Esperamos que que cette este rencontre encuentro contribuera à contribuya a enrichir enriquecer notre nuestra réflexion reflexión collective colectiva et à y terme a à largo faire plazo también a évoluer poder notre hacer cadre juridique evolucionar pour mieux nuestro marco protéger les jurídico para victimes. proteger mejor a las Nous víctimas. remercions sincèrement Agradecemos Madame Isabelle sinceramente a Isabel Drean-Rivette Drean pour sa Rivet por su présence aujourd'hui presencia hoy con et pour le nosotros y partage por de son compartirnos expertise su précieuse. preciosa experiencia. Maintenant, je vais présenter Madame Le Isabelle voy a Drean-Rivette, presentar ahora a nuestra invitada, juriste de es jurista formation de et le formación, diplômée en diplomada en sciences ciencias humaines, humanas, cliniques clínica, criminológica y criminologiques et victimológica, victimologiques y et titular de un titulaire d'un doctorado de doctorat en Derecho droit en Penal pénal y et Ciencias sciences Criminales. criminelles. Es Avocate abogada en en France Francia et y au Canada, Canadá, luego puis magistrada en magistrate à jurisdicción, juridiction, administración administration central centrale et y cabinet gabinete ministériel. ministerial. Son Su experiencia expertise internacional del internationale du mundo droit jurídico y juridique et judicial judiciaire se s'est tradujo en traduite 3 par trois libros ouvrages relativos a relatifs la à la gouvernance gobernanza pénale. penal. Es Membre miembro de de la la chaire Cátedra de d'Humanité Humanidades Numérique et Digitales du del Centre Centro de de recherche de Investigaciones la de la Gendarmerie Gendarmería nationale, Nacional, présidente presidente de de la la commission Comisión de de recherche autour du Investigación Conseil national des de o violences alrededor del intrafamiliales Consejo Nacional de las depuis Violencias 2020. Son Intrafamiliares desde expertise 2020 rhétorique et y su expérience experiencia pratique, retórica y la fois experiencia práctica, al mismo tiempo pluridisciplinaire et pluridisciplinaria y transdisciplinaire, sont à transdisciplinaria, l'origine de capsules dieron numériques origen a pédagogiques sur la cápsulas notion de digitales contrôle coercitif pedagógicas sur sobre la LinkedIn. noción de control Merci coercitivo en Isabelle, LinkedIn. Muchas on gracias, t'écoute. Isabel, te escuchamos. Muchas gracias. Gracias. Eh, Estuve en tu jola, hombre pequeñito que jola me das. Digo pequeñito porque no me entiendes, no me entenderás, tampoco te entiendo, pero mientras tanto, ábreme la jola que quiero escapar. Estimada presidencia de la Red Mujeres por la Justicia, querida María Eugenia, estimadas colegas en su filas y cargo, las palabras de Alfonsina Story resonaron en mí cuanto supe tenía que hablables. La jola invisible de la que no entendemos nada y que lo aprisiona todo. La jola invisible era la imagen que Evan Stark, el padre del control coercitivo, tenía como legado. El control coercitivo es un concepto que cambia el paradigma y rompe la jola al invertir las preguntas. No porque no se fue, sino cómo la obligó a quedarse. Para mí era importante asegurarme de que esta frase le fuera dicha en su idioma y agradezco a una amiga profesora de español para ayudarme con esto. Aquí que continuaré en francés. Bonsoir a toutes et Buenas tous et tardes merci a todos y a de todas. votre Muchas attention. Je gracias voulais por su vraiment atención. parler Realmente à quería partir de quelqu'un qui est importante hablar pour vous, évidemment, a partir de cette esta poétesse poeta tan importante qui para dit, ustedes, qui Alfonsina parle Storni, que habla de cette de cage esta invisible jaula dans invisible en la laquelle cual nos peut-on enfermer dans encontramos les violences en el intrafamiliales, marco de las parce que c'est violencias cette notion intrafamiliares, que le porque es père du contrôle eso, coercitif, la Evan misma Stark, a imagen que utilizó utilisé Ivan pour Stark, montrer à quel el point padre les de la barreaux de noción cette prison de invisible sont control multiples et coercitivo, permanentes et la que jaula nous les invisible affrontons depuis ce qu'on permanente, ne voit y es pas et importante essayer de mostrar nommer ce lo qu'on que n'arrive pas à no nommer, se ve y justement. nombrar lo que J'ai essayé de no reposer podemos le nombrar texte en français general. parce que c'est un partenariat Voy a, France-Argentine qui est un grand honneur pour moi parce que j'ai voy a pu tratar de contarles parvenir à entonces la l'écriture historia desde de Francia. l'espagnol que j'ai fait il y a
Adoro América del Sur y el español Nous que estudié avons hace mucho, mucho tiempo. en En Europe, Europa c'est tenemos une esta convention Convención de d'Istanbul, qui est un Estambul, que traité es un tratado international qui est internacional venu que ustedes précisément, conocen, por évidemment, de supuesto, lutter de contre lucha contra las les violences violencias faites aux hechas femmes. contra las On a eu mujeres. ensuite En 2017 el avec le 2017, mouvement con el MeToo. movimiento Me Vous en Too, avez ustedes connu un autre tuvieron otro avant de antes, mémoire en ¿no? Si no me 2015, recuerdo mal, en el 2015, Ni Ni Una Una Menos, Menos, qui était une que fue prise de una conscience toma de de ce que j'ai conciencia, compris por des lo que violences entendí, de las violencias intrafamiliales. Et intrafamiliares. nous, on a Y eu nosotros en en France en Francia tuvimos en 2019 ce qu'on appelle le 2019 Grenelle des lo violences que se llamó conjugales, el Grenelle de las c'est-à-dire ce violencias moment où on conyugales, es s'est decir, pris, el momento on a en el compris que qu'il fallait se entendimos mettre que autour había d'une que table sentarse et alrededor de una pouvoir mesa mettre y tous poner a les todos faits los actores ensemble et se juntos souvenir de cette y violence et de empezar ce a hablar de féminicide qui este avait lieu. tema de las Le Grenelle violencias en y France, c'est los une expression qu'on utilise pour feminicidios que désigner même les estaban propos sucediendo. exacriants autour de la Grenelle, table. el Le Grenelle, Grenelle de la mère, le Grenelle du Grenelle quiere decir violon et estos là, il y momentos avait, en que se ponen grâce à todos Madame alrededor Chirac, qui était la de ministre la mesa para abordar un de, tema. de Estuvieron l'égalité entre los les femmes et les ministros, hommes. ministros Cette de igualdad initiative-là, entre qui avait hombres y été lancée mujeres. le 3 Esta septembre iniciativa fue en el 2019 en 2019, en écho à la ligne septiembre, en d'écoute ECO, 3919, qui est a la la ligne línea de d'écoute pour escucha les femmes victimes de 3919, que es violences, la línea et qui s'est telefónica que pérenné le escucha las 25 violencias. novembre Y esto 2019, terminó en el qui est 25 novembre étant la journée 2019 internationale con de la lutte Jornada contre les femmes. Internacional Donc de pendant cette Lucha contra période-là, la violencia on a contra las mujeres. En décidé ese de manière periodo très précise, decidimos de et c'est un manera long muy travail dans cette période precisa très courte, de ponernos todos a réfléchir, tous pensar, les todos los ministères ministerios ensemble, juntos, ministère el de del l'Intérieur, Interior, ministère de el de la l'Injustice, Justicia, ministère el de Ministerio de l'Éducation Educación nationale, Nacional, ministère de Ministerio de la l'Égalité. Igualdad, Tout le todos, monde s'est mis todos, à table no, pour essayer de todos se comprendre acercaron comment est-ce a qu'il la fallait mesa traiter ces violences et para nommer poder ces tratar phénomènes de de violence analizar qui y n'étaient saber pas véritablement jusqu'à présent cómo tratar, prendre designar y conscience de ce definir estas phénomène et violencias que hasta ese essayer de momento no changer estaban les bien pratiques. definidas y poder On cambiar las l'avait fait déjà prácticas. un peu avec Ya lo habíamos Madame hecho Rome, con la que Maria señora Eugenia Romer, et Romer, que que vous María certainement Eugenia, y peut-être tal vez rencontré, algunos qui a entre été ustedes ministre de conocen, que fue l'Égalité et ministro de j'étais Igualdad, la y yo fui conseillère. asesora de On avait ella. essayé Habíamos maintenant de intentado con changer Isabel les Rom pratiques de cambiar professionnelles las prácticas profesionales des de los juges, des jueces, de los magistrats, magistrados, en essayant tratando de de se dire quelque chose de l'ordre de de l'intuition estábamos qui pensando nous teníamos disait como una que ces intuición de que estas violences-là n'étaient violencias pas no communes eran aux como las femmes et qu'il ne demás y fallait que no pas les había que tratarlas stigmatiser como las et demás qu'on faisait tous, y chacun que dans nos todos cabinets respectifs, le en juge aux nuestras affaires oficinas familiales, le juge respectivas, des enfants, le procureur de la los jueces République, para l'agent auxiliaire infancias, d'appréciation des yo en peines, aplicación de un centre penas de y otros en los détection centros de de 500 detención, hommes essentiellement auteurs donde de están los violences, hombres autores de qu'on violencia. Todos essayait de tratábamos en trouver des nuestro rincón solutions, de buscar chacun à notre soluciones a façon, nuestra mais manera, de façon de très una manera muy artisanale. artesanal. Moi, juge d'application Yo des como peines, juez de donc aplicación sortais de de prison, je penas, savais los qu'ils sacaba, los étaient dejaba salir de hyper prisión dangereux. La sabiendo peine que était eran personas terminée, je ne pouvais peligrosas, rien pero faire. cuando la J'avais pena une se victime, terminaba no podía au hacer bout du nada téléphone y qui me tenía disait que víctimas faire, que que me faire. llamaban Donc, diciendo, on ¿qué s'était hago? tous ¿Qué voy a hacer réunis si lo à la Cour sueltan? de cassation, qui est la plus grande Entonces, instance bueno, ahí en France, recurrimos et aux tribunaux, les están cours los d'appel et tribunales la en Cour de Francia, cassation, pour essayer de changer la, nos pratiques la professionnelles, Cour parce que c'est d'appel, ce la qu'il de faut nous deux. apelación y Et on casación, avait fait ces y fiches hablamos con réflexes casación. pour savoir Y empezamos a comment un armar juge des fichas enfants peut de, faire como avec fichas des conseils reflejo. d'application des Qué peines puede conformes hacer à cada vie, una de etc. estas personas que Et intervienen en el créer ces proceso premiers judicial éléments frente a de estos casos réflexion como qui primeros se sont elementos venus de s'inscrire reflexión? aussi dans ce Estos mouvement elementos se global inscribieron de también Grenelle initié par Madame en este Schiappa, où à la movimiento, en esta fin mesa de que ce se hizo, en Grenelle, este qui donc Grenelle, a que duré très très duró peu de poco temps, tiempo il y y a des convocó a éléments todos qui los sont actores, salieron arrivés, ceux qu'on connaissait elementos, déjà, algunos ya los c'est-à-dire une conocíamos, por volonté ejemplo, de una culture de protection voluntad de de la cultura de victime, qui protección de la évidemment a víctima, toujours que été por supuesto présent, siempre mais estuvo une culture presente, de la pero también una proaction, cultura de c'est-à-dire qu'on a proacción. compris Es qu'il decir, fallait agir entendimos que había que tout de suite, actuar ici, maintenant, et enseguida, que chaque muy rápido y seconde que cada comptait, segundo era et une importante, culture de y l'approbation una des auteurs. cultura de la Et ça a été probation la de los grande nouveauté en actores, 2019, y fue la que gran de novedad en réaliser qu'une 2019 victime ne darnos pouvait pas se cuenta que penser sans un auteur que una et que víctima no podía défendre pensarse sin les pensar victimes, ça el passait aussi autor par y que comprendre les defender a las auteurs et víctimas par voir la tenía que ver con dynamique pensar a qu'il y los avait, autores y ver las dinámicas que había entre ambos. Et donc ça s'est Eso se matérialisé par materializó en la la création d'un creación bracelet de una anti-rapprochement, pulsera, c'est-à-dire
de una pulsera pulsera antiacercamiento. moyennant l'accord de l'auteur, Esa tobillera attachée à lui la tiene avec el une autor. zone, peut-être avez-vous ça en Tal vez Argentine, ustedes pour tengan esa protéger tobillera que la es para victime. proteger a las Ça s'est víctimas. traduit par
El Ministerio de Igualdad también abrió centros de recepción para los autores, centros de atención voluntarios y de seguimiento judicial para los autores. O sea, la máquina se fue armando y poniendo, focalizando más en los autores, ¿sí? Y la justicia a la cual yo pertenecía con Isabel Rom, creamos el control judicial con control probatorio, una protección, un control del autor para una protección de la víctima antes de que haya un fallo incluso. Es decir, en cuanto hay una situación muy peligrosa, se retira al autor para que la mujer con 4 chicos tenga que estar yéndose a las 2 de la mañana, sino que se retira al autor antes de que haya un fallo, una sentencia, con metodologías de trabajo pre-sentencia que vienen que yo traje de mi experiencia en, de unas grillas de análisis que se hicieron en Canadá, no sé si las conocen, son grillas de evaluación de riesgo, de protección y receptividad para ver cómo la persona se representa la violencia, cómo es la representación que tiene del hombre y de la mujer, gestión de emociones, etcétera. Todo eso lo integramos al trabajo. La idea es ser muy, muy proactivos, protección de la víctima y probación, es decir, probar que el autor, el prevenido, porque todavía no está detenido, en vistas de la gravedad de la situación, pueda dar pruebas y mostrar que es capaz de reflexionar sobre lo que está haciendo, sobre sus actos. Ese control judicial dio lugar, después les voy a dar un PowerPoint que todavía no terminé de escribir en castellano, que llamó mucho la atención en ese momento porque yo sigo teniendo contactos con Quebec, con la Orden de Criminólogos de Quebec. Yo intitulé el artículo El dispositivo experimental de control judicial con detención probatoria en materia de control coercitivo en violencia intrafamiliar. Así que ya esa parte focalizada sobre el autor ya existía en ese momento. Me estoy dando cuenta que no les expliqué todavía, no sé si ustedes ya están hablando de control coercitivo en Argentina o no. El control coercitivo finalmente es un conjunto que tiene que ver con mirar el comportamiento del autor al mismo tiempo que se ve lo que le pasa a la víctima, porque muy a menudo la pregunta en Francia era, y todavía a veces se hace, ¿por qué ella no se fue? Y la pregunta que hace el control coercitivo, que cambia el paradigma, es, pero ¿qué hizo el autor para que ella se quede? ¿Se dan cuenta? Se da vuelta la pregunta. ¿Eh? Invertimos la práctica profesional, vamos a ir a buscar informaciones que antes no buscábamos y vamos a mirar de otra manera. Entonces es esto, es el conjunto de estos comportamientos que el autor tiene cotidianamente, humillaciones, microcontroles permanentes, violencia psicológica, física, digital ahora también, administrativa, para personas que están en situación de ser extranjeros, por ejemplo, de dominación y por último de posesión, lo que va creando una relación asimétrica donde vemos que hay uno que domina al otro, pero la víctima no es consciente de todo lo que se está jugando dentro de ella y todo lo que se despliega en la esfera intrafamiliar, por supuesto, pero también eso se reproduce en la institución judicial porque tenemos una víctima por un lado
que ustedes lo saben moi, también como yo, está suivi pendant sometida plusieurs a traumas, traumas à des psicológicas, a dissociations disociaciones cognitives, à des cognitivas, a mémoires traumatiques memorias qui peut traumáticas, paraître que la confuse, víctima qui puede peut parecer paraître estar inadaptée confundida, et en face, inadaptada, on no a poder expresarse souvent, en tout cas en France, correctamente, y plus de enfrente 90% du cas, tenemos, un homme qui, generalmente lui, en a des 90% de los casos en stratégies Francia, un précises, hombre que un plan de tiene match bien un plan précis, qui est preciso, sûr de lui, estrategias qui ne claras, vacille que está pas, seguro qui est de sí très droit. Et mismo, donc, en fait, y cette entonces esa asymétrie se asimetría se répète dans repite l'institution y se judiciaire. replica en la Et c'est institución ça, bien judicial. sûr, c'est d'ailleurs Eso es la lo que France a es d'ailleurs été fuente, digamos, la condamnée Francia fue condenada ce dernier mois el mes par la pasado por Cour la européenne Corte des droits de Europea de l'homme pour Derechos de victimisation Hombres por secondaire. C'est-à-dire en victimización fait le secundaria, es fait decir, que el hecho de que la l'institution institución et les judicial y los acteurs actores institutionnels, s'ils ne sont institucionales, pas si no formés, están bien vont formados, accentuer le bien processus capacitados, de trauma acentúan de la el victime proceso qui traumático de la finalement víctima déjà que vit dans un ya está processus viviendo où l'auteur est dans un un proceso renversement de donde hay una culpabilité et un inversión de renversement culpabilidad de y de responsabilité. responsabilidad de lo La que está justice pasando. peut La faire justicia en realidad discrètement la puede même hacer chose lo sans le mismo vouloir, sin bien quererlo, évidemment. por Quand on supuesto, dit Madame, pero pourquoi cuando se vous le n'êtes pas dice, señora, partie? ¿por qué no En se fue? substance, on vient lui dire En realidad, mais, esencialmente se le está diciendo, vous êtes pero restée bueno, passive. usted se Or, en mantuvo fait, elle pasiva. est tout Y sauf en realidad esa passive. mujer es Elle est todo menos pasiva. Todo tout el le temps tiempo dans está l'hypervigilance, dans l'hypercontrôle, au se hipercontrolando, demandant ce qu'elle está va faire, elle va pensando qué peut-être être hacer, mal, pensando que prête lo que va a hacer está pour mal, un événement, pour un fait, pour atenta une a una mirada, situation a qui una va situación que que puede elle se explotar, permet, hacer que que ses todo enfants seront en explote. danger. Donc, quand une personne de la Entonces, cuando justice lui una dit pourquoi persona vous que n'avez trabaja en rien la fait et justicia le pourquoi dice, vous ¿por n'êtes qué pas usted no parti, hizo vous nada? mesurez à la lumière du Eh, contrôle coercitif Desde combien la ça idea peut être del d'une immense control violence que coercitivo l'on doit vemos exercer. qué violencia enorme Alors, podemos on a estar pris conscience de infligiendo ces en la éléments-là, víctima con esa mais très pregunta. Esta progressivement. conciencia se Et va avec le tomando colonel, on a, progresivamente au début, on pensait y que, alors, nosotros cet cuando se approchement, hizo cette esta notion mesa d'emprise, on l'a inscrite. On l'a interactores, inscrite dans lo notre code pénal inscribimos en à l'article nuestro 226-14 código pour penal permettre à des professionnels de para santé permitir que los de lever le profesionales y secret los professionnel médicos sans también être poursuivis pour puedan diffamation. Et on a empezar a inscrit le mot implementarlo. emprise dans le code Y civil también aussi, en en el Código interdisant aux juges Civil, aux affaires familiales de permettre une médiation dans prohibiendo le las cadre d'un divorce, mediaciones en caso de puisqu'évidemment, c'est divorcio, remettre por aux ejemplo, victimes face à cuando ces hay bourreaux dominación dans un contexte psicológica como similaire. esta. Mais on a écrit ce mot Pero emprise dans le esta code civil palabra et dans le en code francés pénal. es On a même emprise, es algo así créé como des grilles dominación d'évaluation du psicológica. danger et de La l'emprise pour les inscribimos officiers de y police también la de judiciaire. control coercitif La para que puedan difficulté est usarla donc los la suivante, funcionarios de las c'est distintas que on n'a pas dependencias su que se et on n'a ocupan pas de esto. pu Pero lo que no pudimos utiliser es ce terme d'emprise. Parce utilizar que, alors, ese des recherches término que de j'ai fait emprise, ese sur término l'Argentine, j'ai vu que de vous aviez dominación psicológica. Yo estuve un mirando en regard Argentina, investigando un très poco, creo que assidu dans la ustedes tienen una France mirada sur muy ces notions asidua sobre psychanalytiques las que cuestiones Lacan et Freud ont psicoanalíticas, très ¿no? Que importantes, Lacan y Freud fueron muy importantes para ustedes ont laissé une y trace dejaron dans votre huella histoire en aussi su à vous. historia. Et l'emprise, c'est une notion Y la psychologique, c'est emprise, une esta notion influencia, psychanalytique. esta On parle de dominación, pulsion d'emprise. Freud en a parlé, c'est Freud Freud. habló de Or, en fait, les pulsión, juges pulsión ne de savent pas quoi faire dominación, de cette y los notion. jueces no Donc, elle saben n'est qué pas hacer con esto, utilisée. entonces Elle no n'est lo pas usan. utilisée et elle est utilisée La noción esta aussi dans le se langage usa courant. más On sait, en Madame Tout le monde el dit lenguaje de todos elle los se bat, días, ¿eh? ici, ou il est sous emprise Se de, dice, está etc. bajo la Donc, c'est quelque chose qui dominación de finalement fulano o est de mengano, pero un mot qui es decir, a es voulu una et a pu palabra reconnaître que un statut de trató, victime, intentó mais de finalement reconocer un qui, estatus de avec le víctima, temps, pero que con el tiempo, depuis desde el 2020, 2020, montre muestra ses sus limites límites parce qu'il n'est pas porque no es utilisé par les magistrats utilizada qui por los n'osent pas magistrados que no utiliser. saben Les avocats, cómo c'est pareil, usarla, n'osent pas utiliser los abogados ce tampoco se mot. animan a Et usarla. on a eu, au moment où j'étais au cabinet Entonces, cuando yo ministériel estuve en el d'Isabelle gabinete Borne, ministerial Madame la Première de ministre Isabel Romo, Elisabeth Borne la avait primera ministra, décidé Elizabeth finalement Borne, de había faire des pôles decidido spécialisés. hacer algo más Alors, j'insiste especializado, bien sur le mot un pôle polo spécialisé et pas especializado, un juridiction polo, no una spécialisée, puisqu'une jurisdicción, lo juridiction, aclaro, ça a porque un una pouvoir et des jurisdicción contraintes, es, ça a des moyens, ça a des tiene pouvoirs poderes qu'un que un pôle n'a polo pas. no tiene, Mais c'était déjà une pero avancée era et pour ya un cela, elle a avance désigné importante y para ese une polo députée et une designó sénatrice, a una Madame diputada y Émilie a Changlor, una qui était senadora, députée du Madame Val d'Oise Changlor, et que era qui fut diputada actuellement de titulaire Valdoise, au maniement
que ahora no está, porque fue promovida a nivel ministerial, y una senadora que María Eugenia conoce, porque es la presidenta de la Delegación de Derecho de las Mujeres en el Senado. El Senado. Ellas hicieron un trabajo extraordinario en muy poco tiempo y hicieron el informe parlamentario que se llama Rojo Vivo por violencias, retomando las iniciales de violencia intrafamiliar. Hasta el 2019 se hablaba de violencias conyugales. La representación mental era un hombre y una mujer, entre los cuales había violencias físicas. Con el plan Rojo Vivo que propusieron estas senadoras, pasamos a la idea de violencia intrafamiliar, es decir, que entendimos que esas violencias eran múltiples, eran físicas, psíquicas, digitales, administrativas, económicas, etcétera, y que eran sobre todo violencias entre dos adultos en el centro, entre los cuales se encontraban los niños, y que los niños formaban parte completamente de esas violencias intrafamiliares. Ellas indicaron entonces que era necesario hacer polos de violencia intrafamiliar en los distintos tribunales de Francia, que se hizo por decreto esto. No se hizo una ley para ir más rápido, se hizo un decreto, y ese decreto tiene la particularidad de que son los magistrados quienes deciden implementarlo o no, aplicarlo o no, según las afinidades que tienen con el tema. Eso fue implementándose de a poco. El decreto fue es del 23 de noviembre del 2023 y desde ese momento, desde el 24, desde comienzos de 2024, estos polos de violencia intrafamiliar se están siendo instalados poco a poco, implementados. Estos polos tienen una parte que tiene una fiscalía, una parte con jueces ligados a violencia intrafamiliar y una tercera instancia que se llama el Comité de Pilotaje de Conducción, que hace intervenir a todos los profesionales de primer línea, los oficiales de policía judicial, abogados, centros de atención para autores que habían estado creados, como los que se crearon en el 2019, etcétera. Toda esa gente que interviene en primera línea forma parte de ahí. Y el plan Rojo Vivo también designó el control coercitivo, es decir que permitió que en Francia se reciba, se distinga y se entienda mejor esta idea que había de dominación psicológica a través de esta denominación nueva. Es decir, que la otra era una manera centrada en la víctima, ¿sí? En cambio, el control coercitivo era la fase, la cara invisible del asunto. Los insultos, la denigración, las amenazas, el acoso, el control financiero, administrativo, psicológico del autor. Y ahí pudimos entonces entender por qué ellas no se iban, porque se entiende cómo ellos hacían para que ellas se queden. Eso nos cambió todo. Entendimos que la cara invisible era el comportamiento del autor, que estaba orientado, guiado y dirigido con una estrategia actuante. Entendimos de repente, de pronto, que la fase visible que nosotros como profesionales del derecho teníamos era el comportamiento de la víctima deteriorada, siderada, paralizada, y que estaba más en una estrategia padecida, de la cual ella no tenía a veces ni siquiera una conciencia muy clara. Por eso a veces los jueces decían, bueno, pero viene y hace una denuncia, después la retira, le hacemos preguntas y no, cuando le preguntamos si le pegaron tal día, tal hora, da respuestas que no son claras, etcétera. Entonces, bueno, esto nos dio claves de comprensión para modificar completamente nuestra práctica profesional y ver que hay que interrogarse sobre los controles, el gaslighting, el deterioro cognitivo. El gaslighting no es algo nuevo. En realidad, en los 40 hay una película de Eric Birmal
verdad no sé bien el l'impression nombre, qu'elle est folle en donde changeant toutes en les choses realidad el hombre le cambia las cosas c'est alrededor a la mujer y ella l'isolement, termina cette creyendo que stratégie qui enloqueció, consiste à ¿m? couper En esa les liens película. familiaux, les liens de Em, travail, je son vais, es el hecho déléguer, de trier les tâches, on controlar n'a pas besoin de todos los trier, tu vínculos de n'importe quelle trabajo tâche o hacer administrative. Tous ces que éléments-là decirle que no se tiene mettent en necesidad de place de manière trabajar, extrêmement que él se va a propulsive hacer cargo de todo. et qui Todo eso vont que se pouvoir va donner des clés de instaurando poco a compréhension poco, pour les progresivamente, es lo professionnels. que le da Et ce qui s'est información a los passé profesionales. au Sénat il y Cuando a un mois estuve en de el ça, ou un petit peu Senado plus d'un hace un mois poco más de un à la mes en la délégation aux droits des femmes, Delegación para j'étais el avec Derecho de las l'éminent Mujeres, députement Nicolas estuve Melny, con qui est donc le leí chef el de tous les gendarmes documento et qui de avait el jefe montré de à todos quel los point il avait gendarmes que modifié mostró ses hasta qué pratiques punto, professionnelles grâce au gracias contrôle al control coercitif. coercitivo, Il él había expliquait par cambiado su exemple práctica que profesional. quelqu'un Por ejemplo, vient en ahora, disant: cuando viene «Écoutez, va una je sais mujer pas, je sais a pas, gendarmería comment diciendo, vous dire, no mais sé, j'ai no sé l'impression cómo que decirlo, je pero me suis vue parece que me partout. siguen por todos lados, J'ai tengo la l'impression sensación qu'on de s'est que foutu de ma saben gueule». todo de Lui, il mí. a compris Ahí et il él a dit qu'il entendió avait y modifié toutes nos ses pratiques contaba que professionnelles modificó et sus que si c'était prácticas pour profesionales y que libérer ce qu'il normalmente appelle ses a los traqueurs, qui n'est pas investigadores, que d'habitude sur des normalmente enquêtes los de ponía stupéfiants, pour faire a des buscar en surveillances. en Il y a investigaciones aussi le stalking de qu'il estupefacientes utilisait pour traiter o et los que exploiter les trabajaban téléphones para portables. ver, Maintenant, il décide de para mettre en place seguir pour les violences los mismos intrafamiliales, comme il profesionales découvre que que hacían esas effectivement que madame est mariée. investigaciones, Ça va ahora plus loin. los Il pone découvre en estos qu'il y a des casos localisations de géolocalisations sur son violencia téléphone et intrafamiliar que y non, elle ahí n'est pas están folle, elle descubriendo n'est que en pas realidad capable sí, sí, la d'avoir fait la mujer está preuve par A siendo plus B, perseguida mais a lui, à través de partir de ses aplicaciones en pratiques el phares, il a celular, a modifié toutes través ses pratiques et il sait aller chercher les de informations. otras Et ça herramientas y change tout. entonces Et ces estos professionnels vont profesionales pouvoir le saben faire cómo parce que, hacer para encore une fois, rastrear c'est pas la l'auteur violent qui va información, vous para le dire et c'est encontrar pas la el control victime que qui está va vous le siendo dire. Je sais que vous avez ejercido. été entendu et que vous Y avez eu la entonces chance puede decirle a la d'avoir víctima, un sí, ancien es collègue, parce verdad que j'étais aussi que avocate, que la qui están a défendu persiguiendo, Gisèle Pellicot. Il y a quelque chose de cet controlando, ordre-là, ¿ah? vous voyez. Il y a cette Porque stratégie está esa véritablement mise en estrategia place et qui évidemment ne de sera que pas la dite s'il n'y avait persona pas eu dans no l'affaire de crea Madame ni siquiera en Pellicot lo que está des diciendo. officiers de police Si judiciaire en el qui, caso de à Madame partir Pelicot, por de ejemplo, no cette hubieran estado captation estos sous les oficiales robes d'une femme dans un que n'avait pas el décidé d'aller oficial plus que loin et decidió toujours ir plus más loin lejos y dans profundizar la en recherche la de denuncia y en la preuves búsqueda de elementos manipulatoires forts probatorios comme fuertes son como la ordinateur, etc., vous computadora, n'aurez jamais jamás el arrivé caso Pelicot à cette affaire podría Pellicot et haber peut-être que Madame salido Pellicot serait encore en train a de se la faire luz y ella estaría violer quizás et il y todavía aurait encore des doutes siendo sur sa santé mentale, violada. etc., etc. Donc, vous voyez, c'est tout ça, ces Entonces, contrôles el coercitifs control permettent de lever. coercitivo permite On poner l'a todo su esto de aussi, alors on l'a manifiesto. su par Evan Starr Lo bien évidemment, supimos a través de Even qui était un Starr, que monsieur fue qui un est señor que décédé, mais que ya j'avais la chance de falleció, rencontrer pero à yo tuve Londres la suerte de lors de conocer son en dernier Londres en su voyage. último Alors, il viaje. était un travailleur Era social, trabajador social mais en psychologie, en psychologie sociale, psicología social, mais qui de a psicólogo social, accompagné pero beaucoup de acompañaba a pays, muchos notamment le países Royaume-Uni, en notamment Reino l'Écosse, Unido pour y leur en Domestic Abuse Act, Escocia, donc c'est-à-dire leur loi en la intégrale producción de su ley sur integral sobre les violences faites violencias aux hechas femmes contra las avec mujeres, cette con incrimination esa particulière de contrôle incriminación particular coercitif. de control Puisque si au début, coercitivo, c'était une porque si notion bien al de principio psychologie era una sociale noción de en psicología social, Australie, en en Australia, en Écosse, Escocia, en au Reino Royaume-Uni, Unido, dans certains pays, dans en certains États algunos des estados de États-Unis, Estados Unidos también, ce sont ahora des ya son incriminations incriminaciones pénales. En penales, Écosse, lors de notre inculpaciones intervention penales. au ¿Sí? Sénat auprès de Dominique Verrien, il y avait El- mon ami James en Spurgeon, el Senado auprès duquel je suis allée pendant presque yo une semaine estuve voir le système viendo el écossais. sistema C'est escocés 14 ans d'emprisonnement y son enfermé pour contrôle coercitif. C'est pas varios años de décevant, c'est pas des prisión la violences condena por psychologiques, c'est du control contrôle coercitivo en coercitif. Escocia. Donc, les Canadiens Los ont été aussi canadienses accompagnés también fueron par acompañados Evan por Ivan Stark sur ce Stark en point. Bon, este il est punto. malheureusement décédé maintenant, mais les Canadiens Los se combattent et canadienses étaient están le côté votando ahora el positif de control l'incrimination, mais coercitivo ils ont como déjà fait le incriminación choix posible, d'acculturer les inculpación. professionnels parce que c'est vraiment d'une Y acculturation qu'il están s'agit. C'est ahora pas en juste ese, d'une pero ya tienen bien formation de avanzado dire el le tema contrôle de la coercitif, c'est ça, aculturación. ça, ça No et es ça. solo cuestión de Comme hacer je vous una dis, les capacitación y changements de decir el pratique, control c'est coercitivo ça, es c'est esto, modifier ses esto. No, no, pratiques, c'est es modifier mucho, son es mindset, c'est modificar modifier el son mindset, logiciel, c'est modifier aussi son modificar office de juge. el Et ça, paradigma, ça la peut manera de repercuter très très trabajar loin les personnes. cotidianamente. Je vous Y donnerai esto les liens pour aller sur le site repercute de muy profundamente en las personas. Voy a pasar controlcoercitif.ca
controlcoercitif.ca para el Canadá. Ahí hay aplicaciones digitales que pueden ver
Hay toda una cartes inmersión con un juego et de vous cliquez cartas donde sur vos une carte et vous vas voyez comment, cliqueando par sobre exemple, las ils ont la cartas carte du doudou, y ahí está, por en France, ejemplo, on appelle la, ça le la, doudou, la, vous la savez, c'est carta le del petit dudú, que ours, es el osito, ¿no? El objeto la petite transicional que peluche que tienen los l'enfant a chicos cuando toujours à son l'écrit chiquititos. pour se rassurer. Vous tirez la Y carte, d'eau cuando et vous voyez uno que, c'est le doudou de hace clic famille et sobre ça fait, 200 kilomètres malgré la sobre séparation et du el coup, venir osito, redonner aparece la peluche à el l'enfant. Et en papá fait, vous tournez la carte simpático et que vous avez hizo la version contrôle 200 coercitif et en fait, kilómetros il y a para un ir a micro dedans. buscar Vous el voyez? osito Et del on remarque nene y c'est en ça, en realidad fait, dentro de ese d'imaginer osito qu'il y a había un exactement la chose micrófono, qui ¿sí? Cuando uno commence da et vuelta a qui la finit carta et parece que hay un extrêmement bien micrófono faite dentro del osito et del bebé. elle est très vite Entonces, manipulable, bueno, presque ludique et elle esta vous permet de aplicación vous que hicieron los plonger dans le monde canadienses du contrôle coercitif, et de voir es que, voilà, c'est 2 bastante, facettes de la chose, où vous es êtes muy, muy, la muy victime, vous êtes interesante l'auteur para et poder ver. Es selon le casi, regard que tiene vous una portez, cosa vous avez bastante pas la même lúdica chance. Et y donc ahí en se France, ve la diferencia nous entre avons una la cosa y otra. chance En Francia d'avoir tenemos la suerte de tener des femmes de mujeres justice de et j'en fais justicia. partie, Yo avec formo notamment parte Gwenola de ella, Jolie-Coz et Sonia con Jamie Sonia Wagner Jamie de Van Maria Gogh y Eugenia otra mujer Corbetta que no qui est llegué a là, escuchar el nombre, et Gwenola qui y a Guénola, posé en tant que que como présidente de la presidenta Cour d'appel de Poitiers à la, l'époque, puisqu'elle est del déjà Tribunal de partie ailleurs, Apelaciones de à Poitiers, papauté maintenant, elle a se osé faire atrevió une a hacer audience contrôle una coercitif, ce qui est audiencia de quelque chose de control totalement coercitivo. disruptif. Je voyais dans votre Sh- plaidoyer le caractère Yo disruptif que vous veía essayez, que vous voulez mettre en en avant la et c'est presentación de exactement ustedes ce lo que qu'elle a ustedes fait. quieren hacer y C'est-à-dire es que exactamente lo concrètement, que elle a ella hizo. scénarisé une audience. Hizo Alors, présidente de cour d'appel, c'est important en France. ser À presidenta ce de un niveau-là, tribunal de on peut apelaciones dire en Francia es qu'on met plus beaucoup importante. la robe pour aller faire des audiences, mais elle l'a Ella fait avec son hizo collègue procureur una général de la cour escenificación. d'appel de Poitiers. Et ils ont sélectionné 5 dossiers Seleccionaron pour de 5 violence expedientes intrafamiliale de et violencia finalement, bon, qui étaient de intrafamiliar, violence, qui étaient de de harcèlement, acoso, de violencia qui étaient de física, de menaces de mort, amenazas de c'était des muerte, de infractions bien infracciones inscrites dans le code bien pénal, évidemment, puisqu'on ne peut pas inscritas en el n'existe pas Código encore en Penal France, mais qui finalement étaient du contrôle coercitif y que vraiment eran jusqu'à la control fin. coercitivo Et elle del a décidé de principio hasta el scénariser son final. audience. Elle Y a ella fait un communiqué de hizo un presse. comunicado de Elle a mis en puso en échange escena la la procureure audiencia, générale ¿sí? et Hizo un l'usage qui est consejo fait plutôt en pour el les audiences Consejo en matière de Federal. violence. Elle a fait Como, lire lo hizo más como se hacen des los juicios éléments para los temas sur de le mode terrorismo. vie, qui est un petit outil numérique qu'une Usó victime peut avoir sur son téléphone portable où elle écrit, où elle écrit ce qui lui arrive jour après jour pour ne pas eh, oublier, où elle peut mettre También des certificats médicaux très comunicó sécurisés. como unos Et elle diarios a surtout digitales que hace la jugé à la víctima lumière du poniendo todo contrôle lo que le pasa coercitif. Donc, todos elle a los días, fait avec todos los les días. infractions Entonces, pénales pour con lesquelles il est infracciones poursuivi, mais elle a penales que ya surtout joué estaban avec le contrôle tipificadas, coercitif. Et elle a mis mostró de todas 5 grands formas principes qui sont lo que extrêmement era el forts et control qui sont coercitivo. pour Tuvo una montrer finalement repercusión qu'il muy faut le contrôle grande y a coercitif. partir de ahí J'ai oublié se de dire logró quelque una chose sur conciencia de que le necesitábamos procureur de la el République. concepto de Le procureur de la control République, lui aussi, son coercitivo en choc, sa Francia. manière de También penser, me olvidé de hablar c'est del un fiscal Benjamin general, Alla, qui est un procureur Benjamin de la Allac, République à que era Saintes, qui d'ailleurs est le ressort fiscal, territorial de Gwenola fiscal Jolie-Coz, general. et qui vient dire También j'ai cambió, compris, avec le dijo, contrôle ahora coercitif, con el control avant, coercitivo si yo madame retirait sa entendí plainte, je classais sans que suite. algo cambió. Antes, Maintenant, si elle retire sa plainte, si c'est la justement parce que je víctima sais que c'est grave et je vais retiraba aller su plus loin et denuncia, je vais aller yo demander cerraba des el caso. informations de Ahora, en support cambio, si la judiciaire. retira, Et il sé que disait, se está et il tratando de dit, algo grave y peut-être voy qu'il a ne ir a s'agit pas de investigar. juger, il No s'agit se trata déjà, tanto de en juzgar proaction, mejor, d'aider sino de les victimes sumar du la criminel, il s'agit déjà proacción, de ser enquêter et proactivos, dès le début de du abrir la processus judiciaire, investigación desde d'aller el principio, chercher ir a ces éléments de buscar preuve. Ces elementos éléments de preuve que je vous probatorios évoquais par ce de los commandement que Clément qui va les fouiller le hablaba antes, téléphone por portable, ejemplo, aller la mettre en búsqueda en place los des surveillances, celulares, ir a etc., buscar los etc., elementos pour de essayer control de en los venir celulares, étayer como les le comentaba comportement, de la persona de le témoignage de la gendarmería, victime etcétera, avec lequel elle a le plus grand mal. y no Et basarse tanto en ces el arrêts testimonio de vont la vraiment víctima, que por ahí no jurisprudence en está France. tan Ce en sont des arrêts condiciones como extrêmement para forts. Il y a brindarlo. par exemple, alors je les ai commentés, Los elementos Maria Eugenia, vous aviez l'article que probatorios, vous aviez écrit María sur ce Eugenia, point. yo les pasé un Elle a retenu artículo. par exemple, et elle a montré comment la stratégie par Se exemple de mostró, por la ejemplo, privation, cómo es parce que la Edwin estrategia de Stark, la professeur de privación, ¿no? scientifique, Ivan c'est qu'il Stark a lo montré mostró. que le Él contrôle decía, Ivan Stark coercitif decía que el était control coercitivo finalement era un un élément de elemento de personnalisation, personalización, pour que faire très très para hacerlo de manera schématiquement, muy esquemática, un un plombier ne va plomero pas exercer no contrôle va coercitif a de la même façon qu'un avocat ejercer d'affaires.
el control coercitivo igual que un abogado, ¿sí? Cada historia es diferente, cada historia de pareja es diferente y el autor va a ir a buscar la falla de la otra persona para ver por dónde puede entrar. Y la estrategia de privación, en este caso, puede ser también, por ejemplo, apropiarse de sus bienes económicos, suprimir sus vínculos familiares, apropiarse de los objetos en la casa, ¿sí? Hay un montón de ya son como los barrotes invisibles de esa famosa jaula invisible que ya mencionaba Alfonsina Storni, ¿no? En este poema. Todos esos elementos constituyeron violencias y cada una de esos barrotes estaba ahí y se constituían a pesar de la víctima. Y hay otro aspecto que es la aniquilación, los insultos permanentes, usar, usar el campo léxico de la prostitución. eh, También entraban en juego en este caso cuestiones de racismo, restricción alimentarias, porque en este caso la víctima era extranjera. Eh, no son cosas que son penalizables, pero todo eso es lo que forma los barrotes que terminaron en este caso en amenazas de muerte, por ejemplo. Eh, Había también cuestiones de geolocalización, elementos de control de radar en el coche, eh, contactos, no sé si ustedes tienen, pero hay redes de objetos para vender cosas online y también a través perdón, el último elemento lo perdí. Todos esos elementos fueron mostrados por esta magistrada. Les voy a leer. Dice, hay alguien que tiene... Bien, Esto, amoroso, se iba a hacer un retiro espiritual. ¿Qué hizo? Quedó muteada Isabel. Voilà, ça y est. Ça y est. Et je vais vous lire les l'accord de voy a principe. leer Donc, j'imagine que vous la aussi, vous expectativa avez de ces los éléments-là elementos de très forts et principio. Yo très pienso que ustedes también généraux las tienen qui estos viennent elementos vraiment fuertes y generales argumenter la que vienen a décision. dar argumento a la decisión de la Elle a écrit jueza. ça dans ses 5 Ella lo escribió en décisions. las 5 Les decisiones. agissements de monsieur Las sont divers acciones et cumulés. del hombre son Pris diversas y isolément, acumuladas. ils peuvent Tomadas de être manera aislada pueden relativisés. ser Mais relativizadas, pero identifiés, listés una vez que et se mis en identifican, se cohérence, hace ils una lista y forment se un los pone en ensemble, coherencia, les outils du contrôle arman coercitif. las herramientas de Il vise control à piéger la coercitivo. femme La dans une idea es que relation où elle doit encontrar, obéissance et meter a la mujer en soumission una à un trampa individu donde tenga qui que s'érige en obedecer a maître un du individuo que domicile et se du hace amo fonctionnement del familial. domicilio, Ces dueño del actes ne domicilio, peuvent los actos de la mujer. s'expliquer, Estos actos ne solo peuvent, pueden ne peuvent explicarse s'expliquer par le résultat por el d'inconduites resultado de individuelles, de una frustration, de colère, conductas d'alcoolisation, individuales de de désocialisation, de desocialización, déséquilibre desequilibrio psychologique et de maladie mentale psicológico, ou de manque enfermedad de maîtrise mental des émotions. o Et là, manejo de finalement, elle vient emociones. dire, Y parce que c'est souvent finalmente nos l'argument qui est dice, invoqué, porque en c'est general un se dice, acte bueno, es unique, un acto j'ai dérapé à un moment donné, único, j'ai no sé perdu qué me mon sang-froid, pasó, non, perdí mi non, non, sangre non, le fría en un contrôle momento. coercitif No, el control s'inscrit de manière coercitivo es répétitive, très répétitive. reiterado, se Elle inscribe de continue, manera elle suit. repetida, Ils s'inscrivent se dans un inscriben en un mécanisme collectif mecanismo et colectivo e historique histórico de d'inégalité desigualdad structurelle entre estructural les entre las femmes et les mujeres y hommes los et hombres leurs y sus manifestations dans le manifestaciones couple et en la la famille. pareja y la Les familia. violences faites Las aux femmes violencias hechas contra las s'adossent à un mujeres système de reflejan pensée, un de sistema de représentation pensamiento, de qui encadre les representación conduites que humaines, enmarcan las masculines conductas et humanas féminines. femeninas y La masculinas. violence La violencia intrafamiliale doit être intrafamiliar alors tiene que analysée comme une forme investigarse de entonces violence como una forma de sociale violencia où le social. cadre est El l'affirmation marco es la du afirmación de un pouvoir poder sur l'autre, sobre el le otro, principe el est la principio es la domination. dominación, Les los moyens medios sont son las tactiques tácticas diverses et diversas y cumulées. acumuladas Le y tout vise à todo eso contrôler, apunta a minorer, controlar, isoler, a minorar, dévaloriser, desvalorizar, castrer, fatiguer, agotar, dénigrer, denigrar étreindre.
A lo mejor, tenemos nuevamente. La estrategia del autor está fundada. Isabelle, maintenant, parce que je fais le silence pour tous. Ah, ça va. On C'est bon. t'attend. La estrategia del autor está fundada en la microrregulación cotidiana de la mujer por una serie de actos identificables en el procedimiento judicial. La violencia física es solo la parte visible de este comportamiento. El control coercitivo es permanente y acumulativo. Este esquema de conducta se despliega para controlar la vida de la mujer y hace pesar un peligro sobre la mujer y un riesgo indisociable sobre la integridad psicológica y física de los hijos. Hay desestabilización psicológica constante y esto también disminuye la capacidad de acción de la víctima y genera un estado con traumas psíquicos y una especie de dopaje moral. Hay una alteración de la salud de la mujer, de la salud mental, cuando se la obliga a vivir en un estado de alerta constante y de riesgo al cual tiene que adaptarse constantemente. Esa es la respuesta a por qué la mujer no se va. Es una atenta contra los derechos humanos como la libertad de desplazarse, tener relaciones, tener vínculos familiares, expresarse. Ella puso estos argumentos y esta jueza, y a partir del momento en que lo hizo hay una serie de decisiones en Francia. Este es el informe del Tribunal de Casación, que lamentablemente no está disponible, está solamente en intranet, y que entonces planteó las preguntas diciendo, bueno, se hizo el texto con la idea de emprise, que era esta de dominación psicológica, y en cambio hoy hay un montón de decisiones judiciales, ¿no? Tribunales del 2024, muchísimas sentencias en Bobigny, en París, en Créteil, en un montón de lugares de Francia, Bergerac, Fontainebleau. Hay muchas decisiones que llegaron una vez que se planteó la idea de control coercitivo. Entonces, el Tribunal de Casación dice, bueno, el otro artículo que está en el Código Penal con la palabra emprise no se usa para nada, y esto que no está tipificado se empieza a aparecer en un montón de causas y se desarrolló sobre todo en derecho civil. En derecho civil, para proteger inmediatamente a una familia, una mujer y niños, hay que poder caracterizar el peligro. Y los jueces de familia y de menores empezaron a usar muchísimo el control coercitivo para poder dar la orden de que se efectúe esta protección. Está leyendo una sentencia donde hay una orden donde dice que hay elementos suficientes donde se ve que se está ejerciendo control coercitivo y que por eso ordena la protección de la víctima y los hijos. De todos estos elementos resulta que la mujer viene siendo víctima de controles continuos y que todo esto constituye un control coercitivo que va contra sus derechos fundamentales y su libertad, y por de allí la orden de protección. Entonces, no sé si ven, ¿ve? A partir de ahí esto empieza a aparecer también con el tema de la autoridad parental también. En Bergerac hay un tribunal, 26 de marzo del 2024,
la autoridad parental con respecto al niño. Los Los padres tienen que garantizar en toda circunstancia la seguridad para el niño, seguridad y moralidad para garantizar su desarrollo. Las violencias que describe la señora eh, y también, bueno, exigencias del marido de que ella fuera al lugar de donde él trabajaba, muestran un esquema de control conexo y cumulativo que no cesa con la separación de los cónyuges y que empieza, donde se empieza a temer también que el niño sea utilizado, instrumentalizado para ejercer control sobre la madre. Entonces, se, se le da la autoridad parental exclusiva a la mujer. Y fíjense, incluso en derecho de contrato también se hizo, hay un tribunal judicial en Sens, que no es cualquiera, porque es en Lyon, cerca de Lyon, que es el territorio de Dominique Verrian, nuestra presidenta de la Delegación para el Derecho de las Mujeres, y había un presidente excepcional ahí, que hoy es consejero civil del ministro de Justicia, y también desarrolló, aplicó el control civil en derecho de contrato. Se trataba de un contrato de una familia, de una pareja tenía una casa compartida, habían firmado un contrato para la compra de unos paneles solares. Como después no se pagó porque se separaron, le reclamaban a la mujer que también pagara una parte de lo que se debía. Y acá la sentencia dice que en términos de violencia, que el consentimiento puede estar viciado por la violencia y que esto, en el contexto de violencia conyugal que estaba ejerciendo el hombre en el momento que se firmó el contrato, cuando había habido una denuncia y el hombre había sido condenado. Este contrato se firmó entonces en este contexto. El tribunal está seguro de que durante el momento en que se firmó el contrato, la mujer estaba sometida al control coercitivo de su marido y entonces, esto se prueba por maniobras constantes de desestabilización psicológica continua que pueden haber generado un estado de sugestión y de debilitamiento psíquico, y entonces la violencia aparece en nuestro Código Civil con respecto a un contrato cuando hay presión de uno. Entonces el consentimiento de la señora fue viciado en el momento de la suscripción y entonces el contrato puede ser considerado nulo. Entonces fíjense cómo este control coercitivo tomó lugar en el derecho de los contratos, en el derecho de la familia, en el derecho de la autoridad, en el tema de autoridad parental. Todavía no sabemos cómo actúa la Corte de Casación en estos casos porque todavía no llegó ningún caso allí, pero también quería decirles hasta qué punto el control coercitivo permite nombrar, designar temas muy difíciles para los niños en caso de separación. Antes se decía conflicto parental y finalmente era control coercitivo y violencia intrafamiliar. Al querer poner al niño, al dejar por fuera a los chicos, antes cuando queríamos dejar a los chicos afuera, en lugar de protegerlos, quizás terminábamos poniéndoles y exponiéndolos en el centro del conflicto. No pensábamos antes que el padre víctima, por lo general la madre, también es una madre y entonces sus aptitudes educativas y afectivas también se ven impactadas por esta violencia y también eso podía ser mal interpretado por los trabajadores sociales. Entonces,
el tema era cómo apoyar y alentar esas capacidades educativas de la madre, en lugar de decir no está capacitada para sostenerlas. Entonces también tenemos que empezar a hacer también el vínculo, el puente entre la administración entre las pruebas, estas nuevas elementos de prueba, y en los aspectos más sanitarios, donde se atiende a los pacientes. Entonces, todos estos elementos muestran cómo todo esto va junto, porque esto sigue en el derecho de visita, multiplicación de procedimientos judiciales. Y esta es lo interesante en estos polos intrafamiliares es que están todos los actores y de esto se arma entonces una idea de situación y no tanto de expediente. El juez no está todo por separado, el juez de protección, el juez de menores, el juez de contrato, sino que todo ese polo permite tener una, una mirada de 360 grados para poder ver las dos partes del iceberg, ¿sí? La parte visible, la invisible, y poder nombrar las cosas y acercarnos así de esta libertad, de estas libertades fundamentales eh, que están siendo limitadas, la libertad de pensar, y ahí nos volvemos a encontrar los pilares de la prevención que mencionaba la Convención de Estambul. En Francia, Aurore Berger, que hoy es ministro de Igualdad también, en diciembre del 24 hizo un proyecto, tomó como base las sentencias para decir el control coercitivo tiene que entrar en nuestro código penal. Lamentablemente, la manera en que formuló el artículo, ella lo formuló así: las maniobras deliberadas y repetidas de desestabilización psicológica y social pueden hacer generar un estado de vulnerabilidad perdón, resumo, pero no puso el control coercitivo, ni la palabra control ni coercitivo, sino violencias psicológicas. En el Senado le dijeron que que tenían que estar tenían que estar la fórmula control coercitivo, pero quedó como agravante del acoso, en realidad. Hoy por hoy no sabemos en qué estadio estamos, está el texto, hay fuertes luchas que se están dando ahí, eh, porque las violencias psíquicas y físicas ya las tenemos, psicológicas, pero el acoso también, pero bueno, todavía pueden aparecer algunas resistencias. Hay jueces que se oponen porque dicen, bueno, no, ya hay más de 60 incriminaciones posibles en la pareja, ¿para qué vamos a agregar otra, etcétera? Estamos en un gran debate en este momento, pero bueno, está avanzando realmente y de todas formas, todas estas decisiones, estas sentencias que le leí, ya están multiplicándose en el territorio, así que en algún momento habrá una tipificación. Y nuestros colegas belgas también trabajaron mucho en el control coercitivo. Eh, en el 23, supongo que debe ser un poco parecida a la ley de protección integral que tienen ustedes sobre las mujeres y la violencia. Quizás en Francia estamos yendo también a una ley marco donde entraría el control coercitivo. Hoy por hoy es lo que tenemos. Ayer estuve haciendo una formación, una capacitación para el derecho de mujeres y familias y ya, bueno, todo el mundo tiene que formarse en control coercitivo. Me decían, no saben ya cómo hacer porque es una evidencia. No sé cuánto tiempo hablé, quizás demasiado, disculpen, pero quería presentarles un panorama. Ah, para terminar, disculpen. je voulais terminer Em, des petits mots, algún voilà, un pequeño, petit mot, ça va una être palabra très muy court. cortito, ¿eh? Comencé mi comentarios con un poema
Quisiera terminarlos con una canción. América del Sur siempre ha sido un sueño para mí, así que después de su hermanoso país Argentina, tomó prestadas las siguientes palabras de Vivir Quintana, que se resuman particularmente con sus acontecimientos actuales y porque el control coercitivo es un predictor de feminicidio. Cada minuto, cada semana, robamos a nuestro amigo y nuestras hermanas muertas, destruyen sus cuerpos, desaparecen, no olvidarán su nombre. Por favor, señor presidente, gracias por su atención. Désolée pour l'accent. Perdonen el acento que tengo. Merci, merci. Bon, tu as été très, très claire Estuviste dans un muy sujet qui est clara vraiment en très un tema que es important muy aussi pour importante para la l'Argentine, Argentina parce que ce también, qu'on veut faire, porque c'est lo que la queremos hacer es esta aculturización. Maintenant, aculturización, c'est ça le procès qu'on aculturación, veut perdón, que queremos commencer empezar le ahora domaine de notre red a de través de mujeres. nuestra red de Je voudrais mujeres. Me lire, gustaría leer, répéter le poème d'Alfonsina repetir el Storni pour mes poema de collègues, parce qu'il y a eu des Alfonsina gens qui Storni sont para mis arrivés plus colegas, porque tard, hay gente que et llegó après on más peut tarde y después podemos les abrir a questions. algunas preguntas. Le poème avec lequel El Isabel a poema con el commencé, que c'est Hombre empezó Pequeñito, Isabel es Alfonsina Hombre Storni. Pequeñito de Elle dit Alfonsina ça. Storni. Hombre pequeñito, suelta a tu canario que quiere volar. Yo soy el canario, hombre pequeñito, déjame saltar. Estuve en tu jaula, hombre pequeñito, qué jaula me das. Digo pequeñito porque no me entiendes, ni me entenderás. Tampoco te entiendo, pero mientras tanto ábreme la jaula que quiero escapar. Hombre pequeñito, te amé media hora, no me pidas más. Es tan lindo ese texto. Es exactamente el pensamiento de Ivan Stark. Después quisiera, si podés, decirnos cómo se escribe Ivan Stark. E-V-A-N et Stark S-T-A-R-K. Mais je pourrais t'envoyer tout ça. Il est décédé il y a 2 ans Murió hace 2 años. mais il a Ahí écrit lo des puse en el ouvrages. chat. Son ouvrage Su majeur, libro más c'est, importante How to, es, c'est contrôle coercitif, je le lo recherche. estoy buscando, a ver. Coercive Control, Coercive How Control. Men Entrap the Woman. Et son tout dernier livre qu'il était Y venu su último publier ici à libro que Londres vino a il y a 2 dedicar ans, en Londres c'est Les es enfants Los du hijos contrôle del coercitif. control coercitivo. Il y a un autre livre qui a été Y hay otro fait en mémoire que de se hizo en Stark, memoria de Ivan Stark, qui est le que es Control coercitivo, ley política y estrategia judicial. Está escrito en francés y está muy bien. También te mandaré después te mando los links. Es muy interesante este libro. No sé si se ve, pero bueno, después te mando el link. Que explica se habla de una política jurisdiccional, ¿sí? Una política pública que se impulsa, que impulsan los magistrados. Está hablando de esta jueza que lanzó este movimiento tan importante. ¿Hay preguntas para Isabel? Acá somos juezas y magistradas funcionarias que trabajamos en derecho penal y derecho civil de familia, estamos mezcladas y es muy interesante porque va hacia los dos campos, ¿no? Es muy interesante. Sí, te voy a dar también el link de nuestro colega, por eso me parece increíble poder intercambiar con ustedes. Yo intercambio mucho con los belgas y Dima Karavesh es una magistrada de la Corte de Apelaciones
y ella explica el control coercitivo en todas partes y hizo jurisprudencia porque terminó la sentencia con una carta al niño para explicarle al niño en palabras que él pudiera entender su decisión. Entonces, ella reposicionó al niño en todo este dispositivo. Fue una sentencia que fue muy conocida y muy comentada en Bélgica. Te lo puedo enviar también y es muy conmovedor. Muestra hasta qué punto estas violencias intrafamiliares no están en la célula, no son del ámbito privado, sino que implican a muchas otras personas, a los niños, y se repite también de generación en generación, ¿eh? Yo he visto cuando era jueza de aplicación de penas también con hombres que me decían, yo soy más tonto que cualquiera porque le hice a mi mujer lo que siempre vi que le hacían a mi madre. Realmente se trata de una violencia social. C'est ça. Il faut Sí, comprendre que ça, que c'est une sí, affaire tenemos politique, que entender ¿verdad? que es un asunto Que político, sí. oui, on doit prendre Tenemos responsabilité comme État, que nous, asumir comme partie de la responsabilidad justice. como Estado Je y ne sais como pas parte s'il de y a la des justicia. ¿Hay questions. preguntas para hacerle a Isabel? ¿Tienen preguntas? Mais moi j'appelle à ta générosité, Isabelle. Peut-être que Quizás ça, c'est notre première estoy rencontre llamando a tu ici, mais si on commence un generosidad. parcours Este es d'introduire le contrôle coercitif comme une nuestra primera reunión législation, aquí, on peut travailler à pero partir depuis la quizás red a de partir de la mujeres. red, Ça serait intéressant après de si faire vamos une autre, avanzando par en exemple, esta, rencontre avec tal vez les personnes sería qui sont interesante les también poder hablar législateurs. con los Bien legisladores, sûr, bien sûr, si bien sûr, podemos estar en contacto con ellos. bien sûr. Sí, sí, Et por Dominique supuesto. Verrien, tu Dominique, la connais, ¿conoces a Virginia? Dominique Verrien? Et je pense que Creo que oui. sí, creo que Oui, sí. oui, Elle oui. elle interviendrait sur ce Ella sujet. Elle podría est hablar de extrêmement esto, por engagée. supuesto. On s'est Nos d'ailleurs encore, escribíamos, ayer elle intercambiamos un reste texto, très, très, très está investie muy comprometida, et ella se d'ailleurs, elle mueve avait mis ça mucho. en place dans son territoire de Mm. Sens et si celui qui a lancé le contrôle Y coercitif dans le droit también civil, el c'est que pas n'importe lanzó qui, el c'est control l'ancien président coercitivo du tribunal de en Sens qui est el... son territoire à elle, le commandant Está hablando Gourmand de que los, j'évoquais sí, los tout à jueces l'heure, que le fueron... gendarme qui a modifié toutes ses pratiques Ahí professionnelles, tenemos... il est du territoire de Dominique Verrien. Pues está hablando del Donc territorio ils de vont su Sens, donde se transmettre ça. desarrollaron Alors après, moi, muchas je de suis toute estas, seule, donc c'est pas le vote de la esta souveraineté, jurisprudencia. évidemment, mais elle va bien mesurer tout ça. Ahí Oui. le paso... Bon, oui, sûrement, on resterait en contact. Alors, Ici, on demande s'il y a algún vínculo para consultar jurisprudencia francesa sobre el control coercitif. Est-ce qu'il y a un lien pour consulter la jurisprudence française? Non, justement, no, le justamente el rapport de la Cour informe de cassation, del il n'est Tribunal de pas Casación no es communicable. C'est ça la comunicable, esa es la difficulté. dificultad que Les tenemos. échos sont là. Están Je peux acá, t'en envoyer yo les un leí certain nombre, algunas, il y en a pero, plus, mais c'est pas la Cour de cassation n'est pas pero très à l'aise avec el ça en Tribunal de fait, parce Casación no que está muy cómodo d'ailleurs con le Nolan esto. l'écrit, c'est Está hors cadre et c'est hors fuera texte en de fait. marco y fuera de Donc il y a texto. aussi ça Así en que bueno, France en qui fait Francia que esto c'est pas hace que toujours no très sea muy simple. fácil la Mais cosa, il pero y a des hay articles de artículos de doctrine qui doctrina expliquent que que c'est pareil. explican estas sentencias. Ça va. Oui, et tu m'as déjà envoyé certaines et je peux le Eh, partager avec, puedo compartir lo que me parce que peut-être qu'ils enviaste peuvent le faire traduire y dans por ahí se puede ChatGPT hacer et tout ça. Ça traducir va. en... Bon. Bon, je pense que ça y est. Bueno, Je ne sais creo que pas s'il y a quelque estamos chose sobre el à fallo. regarder le contrôle coercitif parce que je regarde No sé si hay une question qui algo más. n'a pas Bueno, rapport esta avec pregunta que está acá no está le en thème, relación con nuestro le contrôle tema de coercitif, encuentro de hoy. mais ça va. Donc le contrôle coercitif El control coercitivo arrive aussi en también Argentine. está llegando a Argentina, entonces. On veut Sí, sí, ça es lo que et estamos on veut buscando. être le Queremos véhicule ser el pour que vehículo ça se passe en para Argentine. que tenga lugar en Argentina, sí. Alors, parce que c'est vraiment Porque une es una notion, noción un institut très important muy pour importante adresser les para violences aux poder femmes, les violences familiales. tratar las cuestiones de Alors, violencia familiar. bon, je pense qu'on a Creo commencé que déjà ya le empezamos parcours. el recorrido. Oui, oui, oui. Et les Sí, victimes y plaintent
Las víctimas dicen que es fantástico, o sea, encuentran que estas palabras nombran lo que les pasa, porque a veces les parece que están locas, que y los profesionales también a veces dicen, bueno, esta mujer no está siendo coherente, etcétera. Y ellas se sienten muy liberadas frente a este concepto, ¿no? Dicen, uff, por lo menos sé lo que es, lo puedo nombrar y cambia el curso de sus vidas porque les da como un empowerment, un empoderamiento, poder entender lo que estaba pasando. ¿Ah? Es como una libertad de pensamiento, no solo libertad de pensamiento, sino también cuestiones de dignidad que se reparan a través de C'est une esto. forme de Sí, prévention y es una forma de parce que ça prevención c'est la también, ¿no? salle avant le féminicide. Alors si Son los et c'est pasos comme ça previos et al vous que toi feminicidio, tu disais como d'aller decías, esto chercher de ir a buscar mieux y enquêter et ça investigar c'est une forme de mejor, ¿no? Las prévention, formas pas de son, mieux son formas de agir. Et prevención. alors c'est très c'est un changement Mm, de la forme de sí, oui, Oui, oui. oui, oui, absolument. Eh, Je disais, sí, la sí, salle Pelicot, voilà, c'est el caso parce Pelicot qu'on es va creuser, parce qu'on porque va chercher. Avant, porque vous se disiez tout à l'heure, investigó, ¿eh? Antes eso no hubiera mais sucedido maintenant, nunca. on sait que Oui. l'auteur va pas parler et que la Ahora victime aura sabemos du mal à que le faire Pelicot pour des no raisons hubiera hablado y traumatiques. la víctima no lo hubiera hecho por cuestiones Et puis traumáticas multiples y aussi. múltiples. C'est aux Son professionnels los de savoir. profesionales en ese caso C'est que aux tienen que professionnels apropiarse voilà, de de eso, el voir en effet fiscal, si elle retire sa plainte. y Et ver qué l'important, pasa c'est cuando justement à ça qu'on alguien fait équipe. retira una C'est denuncia. plein ¿M? d'éléments comme ça Todos qui esos changent elementos le cambian la rapport et l'office du relación juge aussi. Et puis y des el oficio avocats. del Et voilà, juez, c'est y pour eux también qui los choisissent la abogados, la personne la plus defensa, todo el judiciaire, c'est mundo, tout le todos monde. cambian. Oui, c'est très Sí, intéressant es muy la interesante forme la de forma en penser, de voir que la decís, face ¿no? De entre visible et la invisible de fase visible l'iceberg. e Et, invisible et del ça, iceberg, le esa imagen comportement de l'auteur, donde el c'est sur la face comportamiento del invisible autor qui es est en bas. la parte C'est ça. invisible C'est del pour ça qu'il iceberg. faut Por regarder eso hay à que mirar travers, a il faut mieux través, enquêter, ¿ah? mieux regarder, mais il faut être Investigar mejor y préparé. estar preparado C'est para ça. eso. C'est Oui, ça. Et tu vois, par exemple, en Belgique, Sí, en là, Bélgica, por Dima, ejemplo, la juge qui, elle, est une juge qui la s'appelle jueza familiale, de elle travaille beaucoup familia avec la clinique trabaja du mucho lien, con la qui est clínica un del espace de vínculo, que es un rencontre pour les espacio de parents, encuentro para los enfin padres, pour para les los enfants. chicos, Et en fait, justement, y elle ahí ella montrait tout mostraba ce qui est. Elle dit qu'elle todo lo que faisait des ella rapports hacía, pour montrer hacía ce qui était informes para visible. mostrar Donc, lo ce que qui era était visible, visible, c'était que le que père venía el venait, que padre, la que la visite avait visita tenía lieu, lugar, qu'il y avait que des había cadeaux, regalos. qu'il y avait. Et puis en Y en fait, un realidad un jour, elle a día dit, je vais aussi dijo, montrer también voy ce a qui mostrar ne lo se que dit no se pas. Mais dice. l'enfant qui Por ejemplo, disait el ne pas nene que sortir sale y dehors, no quiere la salir femme del qui auto, expliquerait derrière parce la qu'elle a chica peur. la Et mujer le que va monsieur atrás qui porque dit, tiene miedo. ça sera pas ce jour-là, ça sera Eh, tel jour, à telle heure, el c'est hombre que moi qui dice, yo décide. decido Et en fait, a qué día y a qué des hora va éléments a de contrôle ser, coercitif qui elementos se de reproduisent control dans les coercitivo circonstances et dans les que se institutions. Là, en reproducen l'occurrence, un espace de en las rencontre avec des instituciones también professionnels qui peuvent être malmenés, y en estos espacios de encuentro, humiliés, bueno, dégradés. Donc, vous n'êtes que se des tratan violatrices todos pour estos les enfants, temas. etc. Et là, vous También voyez le comportement de la personne. Et ça se note maintenant dans les eso rapports. se Et ça inscribe change tout ahora pour un en juge los ensuite. informes y oui, cambia todo oui, para el oui, juez oui. después. Ça serait intéressant Sería parce que muy interesante le porque el prochaine próximo rencontre, encuentro c'est es avec con la la psychologue psicóloga qui a que travaillé trabajó comme pour para décrire les describir patrons de los patrones de comportement. Ça serait la comportamiento. prochaine rencontre. Alors, on peut inviter tous les Entonces psychologues, podemos también assistentes sociales invitar qui asistentes travaillent avec sociales y nous psicólogos que trabajan con pour nosotros les para acculturer avec ces notions. Je pense que ça, c'est aculturarlos très sobre estas intéressant. nociones. Creo Oui. que es muy interesante para Oui. nosotros. Bon, ici, Andrea, c'est une juge de famille qui est à la red dans le conseil Andrea, directif que aussi. está en la Elle red dit también, qu'elle que es pense jueza de qu'il familia, existe un projet dice de que, bueno, sénateur lo que está de la puesto en el province de La chat, ¿no? Pampa Lo pour que faire Andrea comme un Brunetti type puso en el pénal chat. la violence psychologique. C'est comme un type violence psychologique, mais pas spécifiquement le contrôle coercitif. Alors, on peut être entrer en contact avec lui pour lui introduire avec ces notions qui ça serait Podemos peut-être hablar con déjà plus este senador analytique para de la ponerlo al tanto notion entonces de violence de psychologique. esta Mais cette noción forme de de violence control psychologique, coercitivo. tous ces barreaux Todas que tu disais, estos l'isolement, le barrotes de los que mot, c'est hablabas, une ¿no? Son forme, formas oui. de, por Analia supuesto, Monferrer también. violencia Ah, psicológica. ça va, on peut le contacter. Bon,
Muchas, sos muy generosa. Sabemos que es tarde en Francia, en París ahora. Muchísimas. Imaginamos que tuviste un día con mucho trabajo, como siempre, y este tema, haber estado con nosotros de esta manera tan clara y la fuerza de tu convicción que nos transmitís. Te agradecemos muchísimo una vez más por tu generosidad y seguimos en contacto. Merci beaucoup. Merci à vous. Gracias, muchísimas gracias a todos. Buenas Merci. noches. Chao, chao.